¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos para nuestra emisión de Panorama Cardinal. Las clases continuarán suspendidas por tiempo indeterminado, así lo anunció en conferencia de prensa el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aunque aclaró que el próximo miércoles se estará informando a propósito de este tema. Tendremos la conferencia de prensa. Además, nuevas medidas económicas y beneficios para las personas que reciben asignaciones familiares y programas del MIDES. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló de la situación epidemiológica y además opinó sobre una institución de salud privada que enviaría trabajadores al seguro de paro. Exportación de ganado en pie hacia China. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca destacó esta novedad. Además, compartiremos otras novedades desde distintos puntos del país en la información de nuestros colegas y también destacaremos especialmente los artistas que viernes, sábado y domingo formarán parte del exitoso ciclo Quédate en Casa de la mano de Cardinal TV, el canal del país. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes, destacando el contenido de la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, donde entre otras novedades indicó que las clases seguirán suspendidas por tiempo indeterminado. Lamentablemente tenemos que empezar la conferencia informando del fallecimiento de 2 personas en el día de hoy a causa del coronavirus. Vaya desde aquí nuestra condolencias a familiares y amigos. En ese sentido, informar que en el día de hoy se han hecho 356 análisis, de los cuales 19 dieron positivos, y al día de hoy tenemos 68 pacientes recuperados. Uno habla de números, habla de estadísticas, pero estamos hablando de personas y en ese sentido, una vez más, transmitirle a la población de que la mayoría ha sido muy generosa y muy solidaria para con el resto de los uruguayos que conoce y los que no conoce. Pero todavía hay gente que sigue sin respetar las exhortaciones de parte del gobierno. Hace pocos días el secretario de Presidencia hablaba de estas 2 semanas de vital importancia. No era una afirmación caprichosa. Estamos en un momento en el cual debemos de tomar todas las medidas posibles. Así que exhortar una vez más a ser generosos, a ser solidarios, a no salir de las casas si no lo tienen que hacer. Sabemos que a partir de mañana, pasado, hay muchas familias que querrían estar de vacaciones con los suyos, pero tenemos que cuidar a aquellos uruguayos que pueden verse contagiados con el contacto. Todavía hay muchas zonas del país en las cuales la epidemia no llegó y muchos uruguayos de la zona metropolitana tenían pensado salir a otros lugares. En ese sentido, ir a localidades, a ciudades del interior, totalmente desaconsejado para aquellos posibles portadores del virus que no se interrelacionen con esos uruguayos. Queremos seguir apelando a la transparencia en la información. Desde el propio 13 de marzo ha sido así. Lo que sabemos lo contamos, lo que no tenemos datos decimos no tenemos esos datos. Estamos peleando contra un enemigo nuevo, con un enemigo que en todo el mundo ha sorprendido. Y generar la tranquilidad de que el sistema médico, en lo que hace a la infraestructura y sobre todo al personal de la salud, está preparado. Obviamente que está angustiado, obviamente que está en la primera línea de batalla, tan es así que hay 41 infectados que son del personal de la salud. Pero no estamos teniendo problemas de falta de camas, de falta de lugares en el CTI, no estamos con ese tipo de problemas. Y según las proyecciones, que siempre con el ministro y su equipo tratamos de hacerlas negativas,
no tendríamos problemas en las próximas 2 semanas, 3 semanas por lo menos, en ese sentido de darse números que no se vienen dando. Con respecto a los próximos días, vamos a extender la suspensión de clases indefinidamente. ¿Qué quiere decir indefinidamente? Que no le vamos a poner plazo, pero no van a empezar las clases el lunes 13 de abril. Seguramente sobre el miércoles que viene vamos a estar hablando con ustedes en un plan de que algunos alumnos con determinadas características en determinada región puedan eventualmente retomar su vida normal como estudiantes. No lo queremos hacer hoy porque no tenemos datos concluyentes, pero desde ya les queremos comunicar que el miércoles, si hay alguna novedad al respecto, si es que la hay, ahí la vamos a dar. Por ahora decirles que las clases siguen suspendidas hasta nuevo aviso, esto para que los padres, madres vayan planificando los días después de Semana Santa o Semana de Turismo. Por su parte, el presidente de la República se refirió a otros temas, medidas ante la situación económica en general en el marco de esta emergencia sanitaria. Seguimos intentando tomar medidas para paliar la situación económica de miles de uruguayos. Yo les voy a dar los titulares acerca de unas medidas que hemos estado elaborando con el equipo y seguramente si tiene alguna pregunta para profundizarla podrá contestar Azucena Arbeleche o Pablo Mieres desde el punto de vista de las medidas y obviamente que el punto de vista sanitario el ministro de Salud Pública. Estas medidas hacen un reclamo justo que hace tiempo que venimos escuchando y estábamos tratando de primero obtener los recursos. La ministra fue claro, los recursos van a estar para esta crisis y segundo, evaluar su dimensión y en ese sentido los unipersonales, ya sea los monotributistas del MIDES o los del Literal E, van a tener un apoyo por parte del Estado. Los primeros, los del MIDES, van a tener un subsidio por 2 meses consecutivos de 6.800 pesos mensuales. Esto alcanza el entorno de 10.000 uruguayos. Por otro lado, los del Literal E van a verse beneficiados, son 67.000 personas aproximadamente, con un préstamo de 12.000 pesos multiplicado por 2, porque va a ser 2 meses, lo que le queremos llamar un crédito blando en la forma de la devolución del mismo, que va a ser pago en 24 cuotas a partir del mes de julio. ¿Algún otro reclamo del cual ya se hizo eco el Banco Hipotecario tomando una medida y la replicó o la adecuó a su cartera de clientes la Agencia Nacional de Vivienda? Hace pocos minutos estábamos con la ministra Irene Moreira hablando al respecto. De alguna manera se hace un convenio similar al del Banco Hipotecario, pasando las cuotas para el final del periodo. 2 cuotas para el final del periodo. Estamos también con un tema de beneficio para los alquileres. La gente que está en seguro de paro, la gente que perdió su ingreso principal y es inquilino, tiene un problema con los alquileres. En ese sentido, la garantía de alquileres va a través de los organismos del Estado sustentar ese 50% y después va a haber un subsidio del otro 50%. Con respecto a los créditos al consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones financieras, el Banco Central hace un día ya tomó una medida al respecto y la Auditoría Interna de la Nación hizo lo propio para que de alguna manera se afloje el cinturón a aquellos uruguayos que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones por lo que decíamos por una falta de ingreso. Por otra parte, el presidente de la República se refirió a la cobertura para personal de la salud y también a los precios de la canasta básica. Recién me informaba el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, acerca de una circunstancia especial de algunos médicos que no les alcanzaba lo establecido por el Banco de Seguros y allí se extendió
esta cobertura para que no quede nadie del personal, en este caso médico, afuera del seguro. Y después la extensión del seguro de paro parcial hasta el 31 de mayo de este año. Hemos recibido la preocupación justa de muchos uruguayos que ven que los precios de dos canastas, de la canasta sanitaria y de la canasta básica, de alguna manera han tenido un aumento en sus precios. Y así como los productos sanitarios de esta canasta vamos a hacer la publicación, simplificarla, además vamos a hacer un seguimiento del stock, ¿no? Por aquello, de, entre otras cosas, de oferta y demanda, y no pueden faltar los productos de la canasta sanitaria en estos días, y por eso va a haber un seguimiento muy cercano al respecto. Y después la canasta básica. Estamos tratando de incluir una canasta básica familiar y estamos evaluando precios no solo en la capital, sino en el interior del país para publicar lo que sería un precio lógico y razonable de los productos de primera necesidad en lo que hace a la alimentación. Por último, nadie sabe cómo va a terminar esto. Nadie sabe. Sí decimos, y esto no es para jactarse, es simplemente para tener cierta tranquilidad, de que no estamos en el grupo de los peores países. Que cada vez que recibimos los datos de los test que se han hecho y los que han dado positivos, obviamente que nos preocupamos y nos alarmamos, pero no es la situación de otros países. A la uruguaya, con solidaridad, con generosidad, vamos a salir de esto. Y casi todos los recursos humanos y técnicos del gobierno están puestos a la batalla diaria, a la que estamos peleando cuando surgen cosas y aquella que sabemos que se nos viene en estos días. Pero les queremos decir que hay un grupo reducido de hombres y mujeres que están trabajando conjuntamente conmigo pensando en el día después. Tenemos la obligación de hacer escenarios, tenemos la obligación de decir que al final del túnel hay una luz, no sabemos qué tan largo es el túnel. Pero esa luz, que a algunos los va a agarrar parados, a otros los va a agarrar en peor situación, tenemos que ir planificando lo que puede ser el día después de esta epidemia. Por supuesto que muchos de los elementos que manejamos carecen de certidumbre, porque la excepcionalidad de los mismos no los podemos establecer como una regla. Pero el gobierno está pensando en el día después de esta epidemia, mientras que está haciendo todo el esfuerzo en estos días para acompañar a los miles de uruguayos que necesitan una voz de tranquilidad, una voz transparente que hemos tratado de dar en estas conferencias con ustedes. Avanzamos con más información en Panorama Cardinal. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo referencia a la situación epidemiológica y además, consultado por un colega, opinó sobre un rumor de que una institución de salud privada enviaría trabajadores al seguro de paro. Buenas noches. Bien conciso y concreto. En el día de hoy se comunicó con nosotros el presidente de la Federación Uruguaya de la Salud. Con esta misma inquietud estuvimos intercambiando también con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mieres, y desde el punto de vista de salud pública, en el mismo día de hoy enviamos al Departamento de Fiscalización a las empresas de salud a interactuar con las direcciones técnicas y a que nos rindan cuentas como corresponde, en un buen sentido, de asegurar la asistencia correcta para toda la población, que esté tranquila, que va a tener todos los servicios que necesita y que merece. Y las empresas de salud están brindando esa información. Algunas lo hicieron en el día de hoy, otras lo harán en el día de mañana. Estamos completando esa información. En principio, tenemos que analizar, pero pensamos que no se va a ver resentida la salud en una epidemia y sería impensable un grado de irresponsabilidad tal. Pero desde ese punto de vista y como rectores de
la política de salud. Estamos muy atentos al devenir de estos acontecimientos y a asegurar a toda la población la correcta y debida atención que se merece. Otros temas, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, habló del fondo coronavirus y también de otras medidas económicas en el marco de esta emergencia sanitaria. La semana pasada anunciábamos la creación de este fondo coronavirus y en ese momento la respuesta era: el fondo va a tener todos los recursos que sean necesarios para atender las emergencias sanitarias y la emergencia social que está viviendo el país. Nos estamos refiriendo a todas las demandas, todas las compras que se tenga que hacer desde Salud Pública, desde el Sistema Nacional de Emergencia, a toda la protección a los grupos más vulnerables, ya sea a través de seguro de desempleo, de seguro de enfermedad, etcétera. Por lo tanto, no hay una cifra cerrada de cuánto tiene que tener el fondo. El fondo va a tener toda la plata que sea necesario para cubrir las necesidades sanitarias, sociales y las necesidades del mantenimiento de la economía para, justamente, como decía el presidente, después de la tormenta va a salir el sol, debemos mantener los motores de la economía prendidos. Eso con respecto al fondo coronavirus. El presidente mencionó el monto de $400 millones, que esa es la estimación que hoy tenemos de las medidas que hemos estado tomando y la proyección de lo que es una situación prolongada de fuertes solicitudes de desempleo, como hemos estado observando en estos días, ya sea seguro de desempleo total o seguro de desempleo parcial. Esa es la cifra primaria que tenemos, pero si es necesario más dinero, el fondo va a tener ese dinero. Esa es la tranquilidad que tenemos que tener todos. Quisiera aprovechar a redondear un tema que presentó el presidente recién, que al inicio, que se refiere a una especie de seguro de desempleo para las unipersonales. Estamos analizando, como decíamos, todo el tiempo los distintos colectivos e intentamos que la protección llegue a todos los colectivos que son afectados por la epidemia. Y nos encontramos con el caso de las unipersonales que están en el sistema formal, pero cuando bajan su actividad no reciben un beneficio en esa situación. Y por lo tanto estamos poniendo a disposición, a través de la Agencia de Desarrollo, un préstamo que es en unidades indexadas, pero que equivale a 12.000 pesos y es para la totalidad de las unipersonales, para los que están bajo el régimen de lo que se llama literal E, las empresas más pequeñas, pero también para los monotributistas y también para las unipersonales que están bajo un régimen común. Están todas las unipersonales comprendidas y estos son unas 67.000 empresas. Y también, disculpen, están las sociedades de personas, hasta 2 personas también están incluidas en este préstamo. En el caso del monotributa Mides, en ese caso es un subsidio por unos 6.700 pesos, también por 2 meses. Más novedades surgidas desde el Poder Ejecutivo, en este caso, la exportación hacia China de ganado en pie, lo destacó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Se están embarcando en estos momentos 7.000 vaquillonas y terneras rumbo a China, terneras raza Holando, que van para una empresa, para un tambo en China, a una zona que queda a unos 1.000 kilómetros de Beijing, y esto significa un barco de oxígeno, digamos, para el país productivo. El hecho de poder comercializar esta categoría de animales Holando en estos momentos es un oxígeno muy necesario, ¿no? Permite a los productores lecheros comercializar una categoría que normalmente son excedentes, son reemplazos que se generan que tienen que ser de alguna manera comercializados. Estamos hablando acá de 7.000 animales que vienen de 500 productores. Y eso es bueno destacar. Hay productores que han contribuido en este embarque con 1, 2 vaquillonas. Acá no se mide el tamaño de los que aportan, sino simplemente darle la posibilidad de hacer un ingreso extra a la leche que le viene muy bien.
Quizás lo más importante es lo que decíamos al principio, es la actividad que todo esto genera. En este barco, para traer los animales, se precisaron casi 160 o 180 camiones, uno más, uno menos. Ahí hubieron fleteros, hubieron gente que lo tiene que ayudar a descargar. Además hubo otro tanto de camiones que trajeron la ración, que trajeron los fardos. Y eso es trabajo para todos los uruguayos. Son animales, son 7.000 animales que tuvieron que estar concentrados casi 50 días en un predio y que comían 150 toneladas de comida por día. Más actividad, más trabajo para los uruguayos. Y a su vez, anteriormente, para poder generar este grupo, hubo que revisar 12.000 animales, que se les sacó sangre, que se les determinó cuáles podían entrar dentro del grupo y cuáles no. Todo eso es lo que significa lo que estamos viendo ahora. Es un montón de trabajo para todos los uruguayos, es un montón de oportunidades y de ahí la esencialidad de que esta actividad se realice. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Canelones y al trabajo de nuestro compañero Renzo Gabriele desde TVL Pando, que hizo referencia a que se desbarató una banda de delincuentes que robaba grandes superficies y depósitos. La Brigada de Investigaciones de la ciudad de Pando ha logrado desbaratar a una banda que se dedicaba a robar grandes superficies y depósitos. Lo incautado tiene que ver con un monto valioso, pero además se está analizando la participación de estas 3 personas en otros hechos delictivos registrados en las últimas semanas en la ciudad de Pando y también Barros Blancos. Se logró detener en la noche de ayer una banda que pretendía robar un comercio de la zona de Barros Blancos. Se logró probar su participación, a su vez se lo pudo relacionar con un robo a una distribuidora de acá de la ciudad de Pando, donde también está clara la participación de ellos, y pensamos que pueden estar relacionados con otros delitos de similares características en la zona, pero bueno, eso se va a seguir trabajando para reunir las pruebas, ¿no? Hablamos de hurtos de montos significativos, ¿no? Sí, por supuesto, son hurtos a comercios mayoristas en donde se llevaban mercadería en un volumen que implicaba un costo muy alto, ¿no? ¿Cómo era la operativa? Algunos ingresaban, otros quedaban de campana, se movían, inclusive se trasladaban en un vehículo. Sí, por lo que hemos podido determinar hasta ahora, sí, ingresaban 2 y una vez que retiraban la mercadería se comunicaban y venía un vehículo y los retiraba del lugar conjuntamente con la mercadería, que lo que se logró fue en ese momento detener a todos los integrantes de la banda, ¿no? De hecho, cuando llega la policía, algunos permanecían dentro. Sí, cuando se recibe el llamado a través del Centro de Comando Unificado, lo que se hace, se monta un operativo, se logra detener a uno saliendo del comercio y se hace un rastrillaje en la zona, se ubica a la otra persona con las características que se habían dado y a su vez se ubica el vehículo que venía a buscarlo, que también está claro que era el que participaba del hecho. Para la policía está aclarado el homicidio que ocurrió hace 48 horas atrás en Barros Blancos, aunque a nivel judicial se ha solicitado una pesquisa psiquiátrica al principal sospechoso de haber cometido este crimen. Si bien aún está a nivel de judicial, nosotros tenemos la tranquilidad de que sí, que él está terminado el procedimiento, el autor está detenido y seguramente va a ser formalizado en las próximas horas. De hecho, se solicitó una pericia psiquiátrica y por eso se ha demorado una resolución judicial al respecto. Sí, esa fue una resolución del juez de la causa que ayer prorrogó hasta hoy la audiencia, pero creo que no van a haber ningún tipo de inconveniente y está clara la actuación del imputado, ¿no? Avanzamos con más noticias en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Florida. Más novedades en el marco de esta emergencia sanitaria. Creo que en el marco de la comunicación fluida que hemos tratado de tener con todos ustedes y con la población por esta incertidumbre de la pandemia que estamos atravesando, resolvimos reunirnos un poquito para contarles en el caso de lo que respecta a la Intendencia, que seguimos con, por el momento, la situación alimentaria en el departamento con las 900 viandas
en los comedores que corresponden a la Intendencia y a INDA en todo el departamento, más la gente particular, los comercios particulares que nos están ayudando también, obviamente en coordinación con la Intendencia, con el INAU y con el MIDES. Están elaborando también los batallones, que también hay que destacarlo eso porque nos dan una mano tremenda. Ante el pago de pasividades, la Intendencia, y un poco a raíz de lo que estuvimos hablando con el jefe de policías, instrumentó una cuadrilla sanitaria, por así llamarlo, donde tenemos 6 funcionarios de la Intendencia debidamente identificados, que están ayudando a la gente que está cobrando, a los ancianos sobre todo, que son la población más vulnerable, donde le piden de buena manera que tengan su metro de distancia para poder estar haciendo la cola, les ofrecen alcohol, pero sobre todo eso de estar bien, brindándoles cierta tranquilidad a ellos también que están en ese lugar, un poco al aire libre, pero bueno, que están en definitiva, la Intendencia está para apoyarlos y para ayudarlos. Así que con la higiene adecuada. Bueno, también quiero recordar que la doctora Herrera nos va a poner como puesta a punto de lo que viene en el sistema de vacunación que comenzará a llevarse a cabo en los próximos días. Primero que nada decirles en el contexto de la emergencia sanitaria que Florida sigue sin casos confirmados de COVID-19. Hace 5 minutos nos acabamos de enterar que se descartaron 3 casos más y tenemos solo un caso sospechoso en estudio, que en la medida que surja la información la vamos a ir proporcionando, como siempre decimos, cuidando la confidencialidad de los pacientes. Con respecto a la campaña de vacunación, 3 grandes cosas importantes. Este año la campaña no va a ser masiva en el sentido de que todo el mundo se va a ir a vacunar en la misma fecha, sino que en una primera etapa se va a vacunar personal de salud, bomberos, policías, militares, acompañantes de enfermos, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas severas en el periodo del 6 al 19 de abril. No deben presentar receta, solo deben presentar la cédula y no necesitan receta para vacunarse. Eso en principio del 6 al 19 de abril. Ayer en el informe de SECOE, del Comité Departamental de Emergencia, se publicó un mapa donde están localizados todos los vacunatorios públicos y privados del departamento. Eso en principio, y si tienen dudas, las vamos respondiendo por aquí para no saturar de información de entrada. Con el jefe de policías hemos instrumentado el cierre de los campings de todo el departamento, ya sean campings que están declarados como camping, como todos aquellos que son naturales, que se llega de forma natural, que no hay una portera ni nada para llegar a ellos. Así que le voy a pedir al jefe que nos explique un poquito más. Esa coordinación empezó el sábado pasado al mediodía. La intendente tuvo una rápida respuesta a la solicitud del Ministerio del Interior y se cerraron todos los campings que corresponden a la Intendencia, algunos con montículos de tierra, como podrán ver, y otros con cinta o con candados. De todas formas, cada una de las unidades policiales tiene la responsabilidad de controlar de que no vaya gente. La semana pasada, por ejemplo, cuando ocurrió esto, habían 9 personas acampadas en 25 de agosto que venían de Montevideo, como estaban aburridos se vinieron a acampar, se les solicitó y se retiraron rápidamente. Así que estamos controlando los campings y no se va a permitir el ingreso. Y a las personas que ingresen les vamos a pedir que se retire. En cuanto a los pagos de pasividades, quiero destacar lo muy importante que fue el accionar de los funcionarios municipales, que los vi trabajar con los ancianos, porque ellos hacían esa parte preventiva de la salud. También la colaboración que tuvimos de los locales de pago, con alguna dificultad pero la mayoría prontamente
buscaron soluciones al asunto para que no hubiera aglomeración, permitían entrar a las personas en forma ordenada, y nosotros tratamos de hacer el trabajo de prevención a fin de evitar que ocurrieran arrebatos o rapiñas a los ancianos cuando salen de los locales de cobro, porque son blancos fáciles para los delincuentes. De Florida nos vamos a San José con la información. Nuestros colegas de Canal 9 hablaron con los vecinos que opinaron sobre esta emergencia sanitaria. Andamos para el mercado, estamos hace un rato que salimos para el mercado y ahora vamos a la Italia ahí. ¿Se cuidan? ¿Cómo vienen llevando la situación? Muy bien, nos cuidamos mucho, ¿viste? Nos salimos de las casas, nos mantenemos a raya ahí, cortita y al pie, dice cómo es. Claro, necesidad total por mandado. Por mandado nada más. Ajá. Más tenemos todo cuidado, todo respeto, todo en todo sentido, ¿no? ¿Y en la casa qué hacen, por ejemplo? Y nos cuidamos, miramos televisión, jugamos a la baraja y conversamos, desinfectamos y todo. Ahí está. A ver, Gladys, ¿cómo? Desinfectar tenemos de todo, alcohol en gel, vinagre de ¿cómo es? De alcohol, yo qué sé, de todo. Ahora me mostraba algo. ¿Qué es esto que tiene acá? Esto es a ver cómo es. Alcanfor. Ajá, que es como una barrita, ¿eh? Sí, una barrita, lo compramos en la farmacia, que dice que la gente de antes lo usaba porque era desinfectante. ¿Y dónde lo lleva, Gladys? Dentro del bolsillo, porque dice que acá no se puede llevar porque no sé qué hacen. Ajá. ¿Cómo lo lleva a ustedes la situación? Digamos, ¿preocupa? Yo estaba horrible, nerviosa, me ha subido la presión, pero ahora me he empezado a quedar tranquila, pero al principio sí estaba muy nerviosa. Y como cada viernes en Panorama Cardinal presentamos el segmento de automovilismo de la mano de Omar Toledo. Gracias, Fernando. Así es, hace un par de semanas ya que está detenido el automovilismo nacional, como todas las actividades por el coronavirus, hay muchas iniciativas en cuanto a carreras virtuales y demás que vamos a estar ampliando en la próxima entrega, pero sí podemos hacer un análisis de este parate y para tener los números bien claros, que todavía en la zona Mercosur no los tenemos, pero sí lo tenemos a nivel mundial, obviamente que son bastante más transparentes y lo tienen mucho más claro. Estamos hablando concretamente de la Fórmula 1. Ustedes recordarán que hay un caos importante con la Fórmula 1 por cómo se llevó a cabo la suspensión en Australia, porque a falta de 2 horas nada más, cuando se detecta un caso coronavirus en el equipo McLaren, allí es que deciden suspender el Gran Premio a 2 horas, o sea que se generó allí un caos importante hasta a nivel de contratos, porque hay que pagar de todas maneras las pistas, hay que pagar un montón de cosas y devolver las entradas, porque no se puede suspender por contrato 2 horas antes. Sí se puede suspender el día jueves, por ejemplo, pero no 2 horas antes de la carrera, porque ya se ha desplegado un montón de cosas que han generado gastos y por allí hay un caos interesante en el arranque nomás, en la suspensión, que ha sido muy lógica, pero ha sido tardía. Allí la Fórmula 1, la FIA, no querían suspender porque obviamente hay muchas pérdidas. Ni siquiera el gobierno australiano quería suspenderlo. Obviamente que menos los promotores querían suspenderlo. Pero bueno, ya el tema contagio en esta suspensión, inicialmente ya había más de 2.000 fans, había 400 personas que habían volado desde Italia, algunos que habían ido en auto y bueno, por allí como que estaban agolpadas tratando de reclamar las entradas, o sea que era a medias el tema de la detención del contagio, pero bueno, había que suspenderlo de todas maneras y el gran caos se generó porque es difícil recuperar el dinero de todo esto pactado y bueno, se desploman las bolsas en lo que tiene que ver con los ingresos, en este caso en Australia. Si nos lo tomamos como ejemplo, Australia es uno de los circuitos emblemáticos de la Fórmula 1, donde las pérdidas para los equipos de la Fórmula 1, pues se canceló tarde, o sea, porque gastaron de todas maneras y no corrieron, es de 800.000 euros por día, por equipo. Es un aproximado bastante bien cerrado porque hay hoteles, hay sueldos, hay que pagarle a mecánicos, hay transportistas, hay muchos eventos que se realizan con los patrocinadores, que también se caen los patrocinadores y los eventos no se realizan. Entonces por allí ya de arranque cada equipo de la Fórmula 1
estos 21 gastaron $800.000 y no corrieron. Hay gastos de circuito, hay seguros, por supuesto, pero hay gastos de circuito. El año pasado en Australia se gastaron 63 millones de euros. El canon del promotor es de 33 millones de euros. Se pagó y no se corrió. Se pagó por suspender tarde. En la devolución de entradas, basándonos en los números del año pasado, en Australia, en Melbourne, concretamente se gastaron 21 millones de euros el año pasado. O sea que allí hay devolución de entradas por valor aproximado. Los sponsors el año pasado gastaron 4 millones de euros. Entre el 70 y el 80% de la pérdida para el impacto económico, ¿no? Va a ser para el año que viene si no se genera este gran show de Melbourne. En este caso hay muchas otras instancias que se aproximan, pero también los tiempos se están yendo. Ya se canceló Mónaco, que la última cancelación que tuvo Mónaco, que es un callejero, fue en 1954. O sea, imagínense el caos y las pérdidas por falta de visitas, por falta de turistas, entre otras cosas. Todo el movimiento hotelero y demás ya se canceló. El problema que viene a continuación y que hay que empezar a estudiar es la estrategia de cómo se va a realizar la mitad del campeonato, el medio del campeonato o cuando arranque, porque soluciones hay pocas. El recomponer el calendario es la más difícil, por muchos motivos. Primero porque son muchos circuitos, algunos están juntos, habría que cambiarlos de fecha y pasarlos más para atrás o más para adelante, algunos suspenderlos, que no se crucen con eventos internacionales importantes, y a su vez hay que estudiar cómo viene el coronavirus en los diferentes países, porque no se olviden que los viajes no solo son de los fans, sino de todos los equipos. A veces atraviesan continentes, van desde Mónaco, se van a Sydney, de Sydney se van a Australia, a otros países donde se realizan, como ustedes saben, todos los grandes premios, y por allí hay que ver cómo está cada uno de esos países, a ver si entonces el armado del calendario nuevamente tiene que tener algo en cuenta que es muy dinámico, que es la propagación del virus. Así que no le auguramos muchas buenas cosas para la Fórmula 1, no solo por las pérdidas, sino para poder restaurar unas fechas de campeonato nueva o empezar la mitad del campeonato. Más la sensación de que el 2020 no se corre. Bueno, y también anunciamos al finalizar Panorama Cardinal lo que será el cronograma de Quédate en Casa, este ciclo exitoso de música en vivo a través de Cardinal TV por los cables del país y también a través de Vera TV vía internet. Este viernes a la noche Quédate en Casa junto a Mauricio Amaral, que canta en vivo desde Río Branco. El sábado a la noche Quédate en Casa, 20-30 horas, con Nameless, que canta en vivo desde Lagomar. Nameless en vivo, este sábado a la noche, 20-30 horas, en el marco del ciclo Quédate en Casa. Y el domingo a la noche, Quédate en Casa con Flor Penedo, 20-30 horas, canta en vivo desde Montevideo. Flor Penedo, este domingo a las 20-30 horas en el ciclo Quédate en Casa de Cardinal TV, el canal del país, por los cables del interior y también a través de Vera TV, gran cronograma. Y bueno, destacar y agradecer a estos artistas que han formado parte de este exitoso ciclo en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Vamos finalizando Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país. El agradecimiento a todos los colegas por su participación. Durante Semana de Turismo estaremos con una recopilación y también atentos a cualquier información de actualidad que pueda surgir. Que tengan una buena semana, a quedarse en casa y luego nos reencontramos con toda la información en Panorama Cardinal. Muchas gracias.